el lugar preciso, en el lugar conciso, en el lugar que Dios destinó. Cuando Dios le dice a Elías, le he dado orden a unos cuervos. O sea, Dios programó, así como nosotros programamos nuestros televisores, programamos nuestros teléfonos para levantarnos temprano, para X película, para X programación. Nosotros programamos los artefactos para que ellos se puedan encender, para que ellos se puedan apagar. De igual manera te voy a decir esto. Dios programó la estadía de Elías en el arroyo de Querit, suplida el alimento con los cuervos. Y después que se secó el arroyo, Dios reprogramó otra asignación y otro lugar para Elías. Entonces, el versículo 4 dice: beberás del arroyo que yo he mandado a los cuervos que te sustenten, o sea, que te den allí de comer. Los cuervos son carnívoros, de hecho son carnívoros, son aves de rapiña, pero cuando se trata de Dios, Él sabe con quién lo hace, Él sabe cómo lo hace. Dios puede usar a tu peor enemigo para que en el tiempo difícil que tú estás pasando, Él pueda proveerte a través de Él. Yo voy a repetir esto. Esta palabra yo la voy a repetir. Dios puede usar a la persona que te ha hecho la vida imposible, que nunca ha gustado de ti, que siempre ha sido de tropiezo, que nunca has podido ver a la cara porque la persona quiere enredarte, te quiere tumbar, quiere acabar con tu testimonio. Dios puede programar a esa persona para que te pueda servir en el momento difícil. Y no solamente servirte en el momento difícil, sino que también pueda ser tocado por Dios para que pueda proveer tu necesidad. El detalle no es que Dios no cumple, el detalle no es que Dios no provee, el detalle no es que Dios no mueve, el detalle es que usted y yo estemos en el lugar indicado, que estemos en la posición donde Dios nos colocó, que estemos allí sujetos donde Dios nos mandó. Si Dios mandó a Elías al arroyo de Querit, que estaba frente al Jordán, y Elías se detuvo allí, dice la Biblia que tomaba agua del arroyo y que los cuervos lo sustentaban por la mañana y por la tarde. O sea que Elías estaba entendiendo que la protección divina de Dios lo iba a asistir en el lugar donde ella se mueve. Sí, así, la protección divina de Dios se va a mover, te va a alcanzar, te va a resguardar, te va a suplir donde ella está. Fuera de la voluntad de Dios, usted va a pasar necesidad. Entonces, el versículo 5 dice: y él fue e hizo conforme a la palabra de Jehová. Yo quiero leer este versículo otra vez, poderoso. El versículo 5 del capítulo 17 de Primera Reyes dice: y él fue e hizo conforme a la palabra de Jehová. Deténgase allí. Usted tiene que empezar a caminar, usted tiene que empezar a hablar, usted tiene que empezar a enfocarse en lo que Dios dice. Si Dios habló una palabra de usted, usted no se puede mover diferente. Si Dios dijo una palabra de usted, usted no puede creer lo contrario. Si Dios te movió de un lugar a otro, usted tiene que obedecer para donde Dios lo movió y usted tiene que estar allí reconociendo, usted tiene que estar ahí honrando la palabra, porque si usted no honra la palabra y no hace conforme a la palabra que se le dio de parte de Dios, usted va a pasar necesidad. Y no solamente va a pasar necesidad, usted se va a meter en problemas, porque no lo va a poder asistir, no le va a poder asistir el Señor, ni le va a poder dar su protección divina, porque usted está fuera del marco de la obediencia, usted está fuera del marco de lo que Dios le dijo, usted está fuera del marco de lo que Dios declaró para su vida. Entonces, leyendo el versículo 5 dice: y él se fue e hizo. Escuche, él se fue, no solamente se fue del lugar. Cuando él declaró la palabra delante de Acab y le dijo: aquí no va a llover sino por mi palabra, él se fue como Dios le había dicho. Dios le dijo, si usted lee el versículo antes, Dios le dijo: salte de allí. Hay gente que le gusta tentar a Dios y que son imprudentes y que dicen que la gloria de Dios está con ellos y yo puedo hacer esto y a mí no me va a pasar nada. No, la Biblia dice que usted no puede tentar a Dios. Si Dios le dice a usted que salga, usted salga. Si Dios le dice a usted que se quede, quédese. Entonces, si leemos el versículo 1,
usted puede entender esto. Entonces Elías Tisbita, que era de los moradores de Galad, dijo acá: vive Jehová, Dios de Israel, en cuya presencia estoy, que no habrá lluvia ni rocío en estos años, sino por mi palabra. Y vino palabra de Dios en el 2, dice: y vino a él palabra de Jehová diciendo: apártate de aquí. O sea, Dios le dijo: ya declaraste la palabra, está bien, aquí no va a llover, yo no voy a ir en contra de tu palabra. Oh, Dios mío, yo quiero que usted pueda entender en esta mañana esta palabra poderosa. Dios no va a ir en contra de su misma palabra. O sea, que ese era el hombre que tenía en su boca la palabra del Señor. Y como él declaró la palabra del Señor, Dios no va a ir nunca en contra de su palabra. Él le dijo: ok, ya declaraste la palabra, ahora salte de allí, que te voy a proteger. Y dice el versículo 5: y él fue e hizo conforme a la palabra de Jehová, pues se fue y vivió junto al arroyo de Querit, que está frente al Jordán. Cuando usted se entrena en obediencia, cuando usted se entrena en rectitud, cuando usted se entrena fijamente en la palabra, en la obediencia, en la humillación de parte de Dios, cuando Dios te da una palabra, usted la lleva a cabo. Usted no pone peros. Usted no pone una palabra por encima de la palabra. Mucha gente en este tiempo poniendo una palabra por encima de la palabra de Dios. ¿Cómo así? Usted queriendo sacarle el contexto a la palabra de Dios para crearse un pretexto. Usted está queriendo hacer que Dios le obedezca a usted y usted no obedecer a Dios. Queremos dirigir a Dios nosotros. Hay un fenómeno tan terrible en este tiempo que los cristianos o los creyentes quieren dirigir a Dios, quieren decirle parte de Dios cómo que se mueve Dios. Dios quiere hacer así, Dios quiere hacer asado, pero cuando les toca obedecer una palabra, cuando les toca llevar a cabo una palabra, cuando les toca caminar en una palabra, no quieren hacerlo. Entonces, cuando viene el problema, viene la dificultad, viene la escasez, queremos descender a Dios del cielo para que nos pueda proveer. Te tengo noticia: a lo mejor tú estás clamando en el lugar que tú estás allí y Dios no te puso en ese lugar. A lo mejor usted está clamando en esa asignación donde Dios no te mandó a estar en esa asignación. Usted tiene que estar en el lugar indicado, en el lugar correcto, donde Dios lo asignó, donde Dios le mandó. Si usted se pone a leer conmigo, siga leyendo conmigo allí el versículo 5 y dice: y él fue e hizo conforme a la palabra de Jehová, pues se fue y vivió junto al arroyo de Querit, que está frente al Jordán. Usted escuche esto: él vivió junto al arroyo de Querit. O sea, que Elías no estuvo allí 2 días, que Elías no estuvo allí 15 días de vacaciones, sino que se postró allí montó su casa, allí montó su hábitat y duró allí un tiempo viviendo junto al arroyo que estaba allí en Querit, frente al Jordán. Y el versículo 6 dice: y los cuervos le traían pan y carne por la mañana, pan y carne por la tarde, y bebía del arroyo. O sea, Elías tenía asegurada su comida, porque los cuervos ya habían sido programados para poderle suplir la necesidad al profeta. Y en este mensaje te quiero informar de parte de Dios que usted tiene que hacer lo imposible para estar donde Dios quiere que usted esté, para caminar donde Dios quiere que usted camine. Usted no se mueva por pasiones ni por sentimientos, y usted tiene que estar donde Dios lo quiere. Usted tiene que moverse como Dios dice. Usted tiene que hablar lo que Dios habla. Los cuervos iban en la mañana, los cuervos iban por la tarde y le llevaban el sustento. Dice el versículo 6: y los cuervos le traían pan y carne por la mañana, y pan y carne por la tarde, y bebía del arroyo. Escuche esto: estando allí en el arroyo, llevando la provisión. Yo quiero enseñarte una palabra hoy poderosa. Quiero que usted entienda que a veces los menos entendidos son los hijos de Dios. Yo quiero que usted esté escuchando ahí. A veces lo que no entendemos somos los hijos de Dios. No puede ser posible que los cuervos atendieron la voz de Dios primero que la viuda de Sarepta. O sea, que el arroyo se secó y Dios le dio una instrucción nueva a Elías para que Elías se volviese a mover
y ya estaba garantizada su provisión. La misma palabra que Dios le habló a Elías sobre los cuervos, se la habló hacia la viuda de Sarepta. Y usted se pone a leer el pasaje, la viuda estaba desinformada, la viuda no tenía visión, la viuda estaba en la luna, la viuda no era una mujer de honra. ¿Sabe por qué? Porque no le interesó cuando el profeta le llegó a su casa. Era una mujer que no tenía visión. Vamos a leer el versículo 7. Pasado algunos días, se secó el arroyo, porque no había llovido sobre la tierra. O sea, el arroyo se secó. Y muchos arroyos y muchos ríos se secan. Cuando no hay lluvia, ellos perecen, ellos se secan. El agua se evapora, se consume por el sol y quedan secos los arroyos. Casi siempre los ríos, no tan grandes, pero los ríos pequeños se secan. Pasado un tiempo, dice la Biblia, que el arroyo se secó. Otra vez viene palabra de Jehová a Elías. En este mensaje te estoy diciendo que la protección divina funciona, que Dios tiene el cuidado de sus hijos, que Dios camina en pos de sus hijos, que Dios siempre va a proveer la necesidad, pero necesitamos estar en el lugar indicado. Me llama la atención los cuervos y la viuda de Sarepta. Cuando vino la palabra que el arroyo se secó, dice la Biblia que vino la misma palabra que le vino con los cuervos a Elías. Dice el versículo 8. Vino luego a él palabra de Jehová diciendo: levántate, vete a Sarepta de Sidón y mora allí. He aquí que yo he dado orden allí a una mujer viuda que te sustente. La misma palabra que se le dio con los cuervos, la misma palabra se la dio el Señor con la viuda de Sarepta. Ya no se trataba de unas aves de rapiña, ya no se trataba de unos animales carroñeros que les gustaba la carne. Ahora Dios le daba la misma palabra a una mujer y le puso el sentir en su corazón de una vez para que pudiese alimentar al profeta. Entonces, dice la Biblia en el versículo 8, vino luego palabra de Jehová diciendo: levántate y vete a Sarepta de Sidón y mora allí. He aquí, yo he dado orden. Así la misma palabra está aquí. Yo he dado orden a unos cuervos que te sustenten. Y dice la Biblia que los cuervos iban de mañana con pan y con carne, y en la tarde con pan y con carne. O sea, los cuervos estaban alineados a la palabra que Dios le dio para poderle suplir a Elías. Y aquí está la misma palabra: levántate y vete a Sarepta de Sidón y mora allí. Y he aquí yo he dado orden allí a una mujer viuda que te sustente. Entonces él se levantó. Igual Elías se levantó cuando Dios lo sacó de la presencia de acá. Le dijo: vete de aquí. Elías se levantó y se fue al arroyo de Querís frente al Jordán. Aquí está la misma palabra en el 10. Entonces él se levantó y se fue a Sarepta. Y cuando llegó a la puerta de la ciudad, escuche. Cuando llegó a la puerta de la ciudad, he aquí una mujer viuda que estaba allí recogiendo leña. Y él la llamó y le dijo: te ruego que me traigas un poco de agua en un vaso para beber. La primera prueba de los hijos de Dios. Casi siempre cuando Dios te pide algo, quiero ser muy claro con esto y muy tácito con esta palabra. Cuando Dios te pide algo, Él va a usar a un hombre o a un profeta o a un ministro de Él o a una persona o a un diácono o a alguien que limpia o a alguien que abre la puerta. Dios va a usar a una persona. Él no va a descender y te va a decir en tu cuarto, en tu baño, en tu cocina: dame esto. Dios siempre te va a traer a un profeta, el cual viene de parte de Dios, y te va a decir: dame de beber, dame de comer. Pero mucha gente en este tiempo no es entendida cuando Dios se le acerca, cuando Dios le quiere multiplicar lo que está en su vida, cuando Dios le quiere bendecir, cuando Dios le quiere cambiar el entorno. A veces estamos tan desenfocados y a veces somos tan deshonrosos que no conocemos cuando Dios está tratando con nosotros, cuando Dios trae la voz de Él, la boca de Él, cuando Dios trae los ojos de Él delante de nosotros. Dios le dio la misma palabra a la viuda, la misma que le dio a los cuervos. Y no puede ser
que los cuervos hayan obedecido más que esta mujer. Entonces Elías